Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los chismes y las noticias más candentes del mundo de las series turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que a todos nos tiene al borde del asiento, el plan secreto de Melis Bursin para juntar a Kerem Bursin y Hande Erçel. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en esta intriga, en esta telenovela dentro de una telenovela, para ver qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Antes de empezar a bucear en este mar de especulaciones, rumores y, esperemos, un poquito de verdad, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias por darle play a este vídeo. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme y un beso. Ya sabes que aquí en el canal nos encanta analizar todo lo que rodea a nuestras parejas favoritas de las series turcas, y en este caso, la pareja que todos queremos ver junta, Kerem y Hande. Pero antes de que nos adentremos en el plan secreto de Melis, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Así te aseguras de estar siempre al día con las últimas novedades. No te olvides de darle al botón de suscribirse, es completamente gratis y me ayudas un montón. Y ahora sí, comencemos. El mundo de las series turcas es fascinante, ¿verdad? Y uno de los aspectos que más nos engancha es la química entre los protagonistas. Esa chispa, esa conexión que a veces trasciende la pantalla y nos hace soñar con romances en la vida real. Y en el caso de Kerem Bursin y Hande Erçel, la historia de amor entre Eda y Serkan en Love is in the Air conquistó nuestros corazones. La química era innegable, la conexión palpable y por supuesto, todos soñamos con que ese amor de ficción se convirtiera en realidad. Y para alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron pareja en la vida real, compartiendo momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Pero como sabemos, las historias de amor, incluso las más bonitas, a veces tienen un final. Kerem y Hande terminaron su relación, y desde entonces, cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, ha sido analizada con lupa por los fans. Y ahí es donde entra en juego el nombre de Melis Bursin, la hermana de Kerem. Melis, para quienes no la conocen, es una persona muy cercana a Kerem. Es su confidente, su amiga y, por supuesto, una persona que ha estado presente en muchos momentos importantes de su vida, incluyendo, seguramente, su relación con Hande. Y es aquí donde la especulación comienza a crecer. ¿Qué papel juega Melis en todo esto? ¿Podría estar planeando algo para reunir a Kerem y Hande? A lo largo de los últimos meses, hemos visto algunas señales que han alimentado estas teorías. Por ejemplo, Melis ha mostrado un apoyo constante a Kerem en sus proyectos profesionales y, aunque no se la ha visto abiertamente interactuar con Hande, algunos fans han notado me gusta y comentarios sutiles en publicaciones de Hande en redes sociales. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Una estrategia cuidadosamente orquestada? ¿Quién sabe? Ahí radica la intriga. Además, algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han publicado artículos sobre la supuesta influencia de Melis en la vida sentimental de Kerem. Se dice que Melis es muy protectora con su hermano y que estaría interesada en que Kerem encontrara una pareja estable y feliz. Y por supuesto, la idea de que Kerem y Hande pudieran volver a estar juntos es algo que a muchos les encantaría. Pero ¿cuáles serían los motivos que podrían impulsar a Melis a querer que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? Bueno, primero la obvia, el cariño que, suponemos, Melis le tiene a Hande. A pesar de la ruptura, es posible que haya mantenido una buena relación con ella, o que al menos, conserve un buen recuerdo de su paso por la familia. Segundo, la química que existía entre Kerem y Hande. La gente que los rodea y que los conocía bien, sabían que juntos brillaban, que se complementaban y que eran muy felices. Quizás Melis, al verlos por separado, siente que algo falta, que hay una conexión que no se ha logrado encontrar con otras personas. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de los fans. La legión de seguidores de Kerem y Hande que soñamos con verlos juntos es enorme. Las redes sociales están llenas de mensajes, de fotos, de vídeos que recuerdan los mejores momentos de la pareja. La presión, aunque sutil, podría ser un factor a tener en cuenta. Si Melis ve el cariño que la gente les tiene, la alegría que su reencuentro provocaría, podría sentirse motivada a ayudar a que eso suceda. Pero ¿cómo podría Melis llevar a cabo este supuesto plan?
Aquí es donde las especulaciones se vuelven más creativas. Algunos sugieren que Melis podría estar utilizando a amigos en común, o contactos en la industria del entretenimiento a que Kerem y Hande coincidan en eventos, o para que colaboren en proyectos profesionales. Otros creen que Melis podría estar instando a Kerem a retomar el contacto con Hande, a demostrarle su interés, o a hacer gestos que la hagan sentir especial. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que el plan sea mucho más sutil y sutilizado. Podría ser que Melis simplemente esté plantando pequeñas semillas, sutiles comentarios que recuerden los buenos momentos de la pareja, o que destaquen las cualidades de cada uno. O tal vez simplemente se está manteniendo al margen, pero dando su apoyo a Kerem y a Hande, dejando que el destino haga el resto. Ahora, ¿qué evidencias tenemos para respaldar esta teoría del plan secreto? Bueno, como les decía, no hay pruebas contundentes, no hay un comunicado oficial de Melis. Pero sí hay algunas señales que nos hacen pensar que algo se está moviendo. En primer lugar, como ya mencionamos, las redes sociales. Los me gusta de Melis en publicaciones de Hande y los comentarios sutiles son algo que no ha pasado desapercibido. Quizás simplemente Melis está mostrando su apoyo a Hande como a cualquier otra persona. Pero en el mundo de las celebridades, un me gusta puede ser mucho más que eso. Puede ser una forma de mostrar afecto, de mantener la puerta abierta, o de lanzar un mensaje subliminal. En segundo lugar, la discreción. Si Melis realmente está planeando algo, lo más probable es que lo haga de forma muy discreta. No esperemos un comunicado oficial ni una conferencia de prensa. La sutileza y la discreción son clave para que el plan funcione. Y en ese sentido, Melis ha sido maestra. No ha hecho declaraciones públicas, no ha hablado abiertamente sobre la relación de Kerem y Hande. Pero sus acciones, sus gestos, sí han dejado ver algo. En tercer lugar, la actitud de Kerem. Aunque no hay declaraciones directas de Kerem que confirmen o nieguen nada, sí hemos notado un cambio en su actitud, en su comportamiento. Se le ve más relajado, más sonriente y en algunos eventos ha mostrado una actitud más cercana y cordial con Hande. ¿Casualidad? Tal vez. Pero, ¿y si Melis está jugando un papel importante en esto? En cuarto lugar, la respuesta de Hande. Hande, por su parte, también ha mostrado una actitud más abierta y cercana a Kerem. Se han visto gestos de cariño, risas compartidas y miradas cómplices. ¿Significa esto que Hande está dispuesta a darle otra oportunidad a la relación? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la puerta no está cerrada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Está Melis Bursin realmente planeando reunir a Kerem y Hande? La verdad no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay señales, que hay indicios, que hay una intriga que nos tiene a todos enganchados. La idea de que Kerem y Hande pudieran volver a estar juntos es algo que a muchos nos encantaría. Y si Melis está jugando un papel en esto, la felicitamos por su ingenio y su discreción. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Melis está involucrada en un plan secreto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios abajo del vídeo. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo pensar. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, para que podamos debatir juntos sobre el tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, la vida es una serie turca, y siempre hay sorpresas en cada episodio. Chao.